bienvenidos al primer encuentro de Principios Administrativos 1. Me encuentro acá acompañada por el compañero Christopher y tenemos 7 estudiantes más. Me disculpo porque había sacado una lista, de hecho la había hecho, con el nombre de los 8 estudiantes. Sin embargo, en el movimiento de trasladarme de mi otro trabajo hasta acá, dejé el papelito de ser en el escritorio, por eso me disculpo. Sé que había una chica de nombre Sofía en la lista, había creo que un chico Jesús David, Juan David, por allí, pero el resto de los nombres sí, de verdad, me disculpo. ¿Bien? Como tal, de los 8 inscritos, mandaron 5 la tarea del primer módulo. ¿Bien? Por allí quedan 3 pendientes, importante por acá, en este caso Christopher se va a enterar de primera mano. Y acá pues los compañeros al momento de la explicación. Aquel que no pudo entregar el módulo, bien sea el 1, en su defecto cualquiera de los módulos que nosotros tenemos disponibles, son 4, recuerden. Al finalizar el periodo académico completo, la entrega cuarta, se abre una semana para aquel que no pudo entregar un módulo, lo recupere o lo nivele allí. Por ejemplo, fíjense que yo mandé dos contenidos, realizar 2 pequeñas actividades, en casi todas las hago de esa forma. Si en un momento dado me dicen, profe, no pude entregar el módulo, bien sea porque no les alcanzó el tiempo, o tuvieron algún problema con el pago y los bloquearon, porque también a veces sucede, ¿ok? Se comunican conmigo, me solicitan esa nivelación, se les apertura la ampliación, se les da una ampliación de entrega de la actividad. En esencia no la modifico, o si se llegase a modificar, yo les comunico. Y ustedes tranquilamente pueden ir trabajando como tal. Nuestra materia. Principios Administrativos 1 es lo que viene a ser para algunas otras universidades, fundamentos de la administración, o bien introducción a la administración. En este caso se llama principios administrativos. Está dividida acá en la institución en 2. La primera la vemos acá, en este primer periodo académico, primer semestre, por decirlo así, y principios administrativos 2 lo compartimos en el siguiente periodo académico, el segundo semestre. Adelanto, bueno, a menos que ocurra alguna circunstancia, en este momento yo estoy dando las 2 materias, tanto principios administrativos 1 como la 2. En esencia, nuestra primera materia, ustedes se pudieron haber dado cuenta en el primer módulo, nosotros nos enfocamos a trabajar lo que es el concepto de la administración. Arrancamos con eso. Un poquito de la idea general de qué se trata. Palabras más, palabras menos, es guiar a la empresa a lograr los objetivos. ¿Bien? En ese caso, ustedes como estudiantes desarrollaban allí una pequeña actividad. ¿De qué se trata la administración? En esencia, hablábamos de que si es una ciencia, que si es un arte, que si es técnica, y por allá yo les hacía la pregunta, ¿qué es? ¿Ciencia o arte? O la respuesta idónea, bueno, yo diría que la respuesta ideal es cualquiera. Por eso era que preguntaba a él, ¿por qué? Bien, para mí es tanto ciencia como arte y necesita mucho de la técnica como tal. O sea, en realidad ella es todo. ¿Por qué es una ciencia? Porque tenemos principios establecidos, tenemos leyes no establecidas, o sea, no leyes propiamente de que ha sido publicada por un gobierno o algo por el estilo, sino son leyes o ideas generalizadas a lo largo de los años. Se ha trabajado mucho al respecto, básicamente a la fecha de hoy estaríamos hablando de aproximadamente la administración como la conocemos hoy en día, aproximadamente unos 140 años con estos procesos. ¿Bien? Ha ido evolucionando. Irónicamente, ella nace de la mano o es como consecuencia de lo que vendría siendo la revolución industrial, pero no para mejorarla, sino para comprender por qué los trabajadores no rendían lo que los dueños de las empresas querían. Tal vez se quiso en un primer momento
hacer de la administración o de estos estudios una forma de comprender cómo hacer que la gente trabajase más. Pero sobre la marcha se dieron cuenta de que no involucra solamente eso, sino más tareas, más acciones. No es el ser humano, primeramente, no es una máquina, o no somos máquinas. Somos seres vivos, que tenemos sentimientos, formas de pensar, formas de actuar, y de alguna manera tenemos un desgaste físico. Entonces, este aspecto hay que tomarlo en el momento de la administración. La administración también va de la mano mucho con lo que es la ingeniería industrial. De hecho, yo no soy administrador, realmente yo soy ingeniero industrial. Sin embargo, dentro de la rama de las ingenierías, se dice que la nuestra, mi especialidad como tal, es la parte administrativa de la carrera propiamente dicha, como tal. Y por eso nos vamos muy de la mano con nuestros colegas o nuestros compañeros profesionales de la licenciatura en administración, que es básicamente lo que estás estudiando, ¿verdad? Correcto. Entonces, aunque no vamos a ser exactamente colegas, sí vamos a manejar las mismas informaciones. ¿Ok? También es importante destacar, casualidad, cosas de la vida. Yo en este momento estoy sacando una maestría en gestión, como tal, tiene que ver con la parte precisamente de gerencia, manejo de los recursos, y mi compañera de trabajo, compañera también de la maestría, ella sí es licenciada en administración, y pues vamos totalmente de la mano. ¿Ok? El proceso de la administración se divide o lo podemos considerar en aspectos meramente administrativos, las tareas que cumplimos. También lo podemos enfocar hacia el manejo de los recursos que tenemos allí en la administración como tal, o lo podemos enfocar a cómo funciona la empresa y cómo nos atendemos con los clientes. Fíjate que en la administración también siempre hablamos de alguna manera, usamos términos como satisfacción principalmente del cliente, en el caso de la administración o de la empresa. Hablamos también de eficacia, de eficiencia. A modo muy general, ahorita los comento para aclararte un poquito más la idea y también a los compañeros. Bien, pero en esencia, el primer módulo nos enfocamos en lo que, y de hecho la primera parte de la materia, de los principios administrativos 1, nos enfocamos a lo que es la administración como tareas. En principios administrativos 2 lo vamos a hacer más hacia la empresa, hacia los otros recursos que tenemos. A ver, recordemos que se hablaba en el primer módulo, o yo les hacía mención de que allí tenemos recursos. Incluso creo que también en la presentación de la materia lo hizo. Básicamente la administración es manejar todos los recursos que tenemos para lograr la satisfacción de los objetivos propuestos en la empresa. Como tal, combinando módulo 1 con módulo 2. La administración se ejerce en cualquier parte. Desarrollamos la administración en cualquier lado, en cualquier lugar, pero en esencia nosotros nos enfocamos a las empresas. Las empresas es ese lugar, ese sitio donde se reúne un conjunto de personas que interactúan entre sí para lograr fines o objetivos que se han trazado. Las empresas tienen un objetivo esencial. Cualquier libro de administración que tú tomes siempre nos va a hablar que es obtener beneficio. Sin embargo, hay algunos autores, yo en lo particular me enfoco en esta nueva forma de ver la administración, lo que llamaríamos la administración moderna. En ella nos habla de que realmente las empresas tienen 3 objetivos, y esos son los objetivos o las bases fundamentales de lo que conocemos como administración hoy en día. Ciertamente lograr la satisfacción o lograr un beneficio. Beneficio económico y beneficio social. Ese sería nuestro primer objetivo. ¿Cuál sería el beneficio económico? Obtener ganancias. El que monta una empresa quiere generar dinero. Así de simple, ganancias. Invierto dinero, obtengo una recompensa de esa inversión. Recupero primeramente el dinero que he invertido y obtengo una ganancia adicional.
Pero adicional también tenemos la satisfacción o el beneficio social, que él está orientado a satisfacer necesidades. Satisfacer como tal una necesidad es suplir o lograr que tú sientas que ya no tienes la necesidad propiamente dicha. Un ejemplo, tengo frío, entonces, ¿qué necesitas para subsanar o eliminar ese frío? Algún tipo de abrigo. Veamos, puede ser un suéter, una chaqueta, tal vez una cobija, un calefactor. Entonces, dependiendo de la empresa donde yo me desempeñe, voy a procurar, si está relacionada con esa necesidad, buscar cómo satisfacer. Ah, bueno, vamos a suponer que sea un suéter, una chaqueta. Yo tengo que buscar proveer esa chaqueta o ese suéter, ese abrigo, que cumpla con las características que tú buscas. Porque no vas a comprar tú algo que te impongamos. Hoy en día, el libre mercado, esa gran cantidad de empresas que conseguimos a disposición de nosotros, nos ofrecen productos variados. Entonces yo hago una chaqueta o un suéter que sea a mi gusto particular y no el tuyo, probablemente no te la puedo vender. Porque cuando tú la revises, vas a decir, no, es que realmente eso no es las características que yo estaba buscando en el producto. Buenas. Buenas. Permiso, profesora. Adelante. Otro estudiante de principio administrativo. Sí, señora. ¿Tú eres? Dian Freddy. Dian Freddy. Bienvenido. Gracias. Te presento a Christopher. Mucho gusto, Dian Freddy. Vale, entonces estamos ya 2 en la clase, sería un 25% de la clase, de forma presencial. Vale, bienvenidos. Venía comentando con tu compañero, combinando un poquito la información del módulo 1 y módulo 2, la esencia de lo que era la administración, que es guiar la empresa hacia administrar o manejar los recursos de manera eficaz y eficiente para lograr objetivos. Y estábamos comentando sobre la empresa. En este caso decía que ella es un conjunto de personas que se interactúan entre sí en pro de lograr objetivos que ellos se han trazado, la empresa se ha trazado. Comentábamos que la mayoría de los libros nos habla de que tenemos un objetivo básico en las empresas, que es obtener beneficios. Sin embargo, la administración moderna nos habla hoy en día de 3 objetivos. El primero, ciertamente, es obtener beneficios, primeramente económicos, segundo, la parte de la satisfacción, y ayer era donde habíamos quedado. Ejemplo de cómo lograr satisfacer con algún tipo de producto. Bien, buscamos conocer las necesidades de los clientes, de las personas, y proveerles a ellos eso que están buscando. ¿Ok? Pero también no nos podemos limitar solamente a satisfacer al cliente. Hay que satisfacer al dueño de la empresa. ¿Qué necesita el dueño de la empresa o qué quiere el dueño de la empresa? Recibe el beneficio, el dinero. El dinero. En esencia es eso. ¿Ok? No quiere tener en un cierto momento, en una cierta cantidad. Vamos a buscar, a tratar de manejar toda la información y los recursos que tenemos en pro de lograr ese cometido. También buscamos satisfacer a los proveedores, satisfacer a la comunidad en general. Bien, todo eso que rodea a la empresa, porque ella no interactúa sola, y ella ya no funciona sola, ella es parte de un sistema general que existe entre todos. Muchas empresas forman un sistema de empresas. Ella sola es un sistema de por sí también. ¿Ok? Esa parte es muy importante. El segundo objetivo de la empresa es lograr permanencia en el tiempo. ¿Cuántas empresas no hemos visto ustedes que están acá en forma presencial acá en San Cristóbal, que inician el día de hoy y de más o menos 2, 3 meses después están cerrando? ¿Eso será una empresa exitosa? ¿Una empresa bien administrada? No. Lo que buscamos es que ella tenga gran vida, una vida extremadamente larga, si es posible. Empresas, por ejemplo, como Industrias Polar, acá en Venezuela, es una empresa que ya está por las 8 décadas. Entonces pudiéramos decir que es exitosa. Y ella es joven con respecto a otras organizaciones. A nivel internacional, una de las más emblemáticas es, por ejemplo, Coca-Cola, cerca también de 140 años.
en el mercado. Y lo más interesante es que prácticamente una sola vez ha adaptado o ha modificado su fórmula original y casi que fue un fracaso para ellos y les tocó que retornar a su receta original del producto. O sea, no es que el producto tenga que innovarse, hay que saberlo manejar. En este caso ellos lo quisieron innovar y fue un retraso o fue una situación difícil por la que tuvieron que pasar. Eso, si no me equivoco, fue en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, por allí, que hubo ese cambio en esa situación de la empresa. Pero ¿cómo ella ha logrado llegar a tener 140 años en el mercado? Bueno, porque ha diseñado estrategias, ha establecido formas de trabajo con sus proveedores, con sus clientes, con los consumidores, para conocer cómo lograrlo. Y aparte ha tenido una muy buena administración. Las personas que han manejado los recursos lo han hecho de manera adecuada. También la Coca-Cola nos sirve como ejemplo para el último objetivo, que es crecimiento o expansión. ¿Dónde nació la Coca-Cola? Por allá en Atlanta, Estados Unidos, como una fuente de soda. Y hoy en día es una empresa que está localizada prácticamente en todos los países del mundo. Yo creo que tiene un 90-95% de cobertura a nivel mundial. O sea, está presente en esos países. Digamos, en Venezuela, por excelencia, somos un país productor de materias primas. Petróleo, aunque la naturaleza no lo provee, pero ahí está. Todo lo que son minerales, también allí están. Procesos de transformación se requieren o son esos donde convertimos la materia prima en un producto semiterminado o terminado. También tenemos teníamos, no tenemos esa empresa como tal. Tomamos el petróleo, lo transformamos en aceite, lubricantes, gasolina y todo lo demás, que son las famosas refinerías. Tenemos esa potencialidad. Tenemos también la distribución de los productos. Teníamos estaciones de servicio. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener en el caso venezolano. Bien, pero así como nosotros proveemos a la industria de los hidrocarburos, pues hay otras fuentes generadoras de materia prima acá en Venezuela. Sin embargo, los productos procesados o terminados muchas veces no los tenemos. Y en ese caso no tenemos tanta tecnología desarrollada como tal. O que sería el segundo recurso, lo que es la tecnología, contar con la maquinaria, contar con los equipos, con las herramientas, con los software que yo les había comentado hace un momento, para lograr el manejo eficiente y eficaz de los procesos y hacer los productos propiamente dichos. Bien. Entonces, en ese caso, muchas veces recurrimos a lo que llamamos la importación de productos. También es una situación que se nos ha presentado acá en el país. Por año, por excelencia, se ha importado. Algunas veces queremos producir acá. ¿Dónde están las principales, digamos así, zonas industriales del país? A ver si más o menos tienen esa información, la manejan como tal. Bueno, parte petrolera, Maracaibo, el Tigre, más que todo por los puertos también. Correcto. Mm, Valencia y Maracay son otros dos puntos centrales. Incluso nosotros acá mismo en Táchira tenemos zonas industriales. por frontera. Sí. Como tal, tenemos la zona fronteriza San Antonio Ureña. Allí, en este momento se está recuperando. Recordemos que pues, hemos tenido algunos problemas de índole allí con el cierre de la frontera y demás. Pero nosotros en la frontera sí trabajaba mucho lo que era la parte textilera y de calzado. Listo, claro, no hay problema. Bien, también tenemos por la zona norte, lo que es llamamos la zona industrial de La Fría.
Allí se trabaja con empresas que tienen que ver con manufactura, transformación de materias primas que tengan que ver ay, se me va en este momento el nombre, lo que tiene que ver con fabricación de ciertos y determinados productos relacionados con motores, carrocería, cuestión por el estilo. Igual ocurría en la zona de, de Ureña. Teníamos en un momento dado fábricas de vehículos de transporte, por ejemplo, los Vincaba, se hacían allí en la zona, carrocería Los Andes. La carrocería. Exactamente, ¿bien? Teníamos eso allí. Contábamos con el material, contábamos con la materia prima, fácil acceso como tal, y contábamos con con otro recurso muy importante que era el último que les mencionaba, el recurso humano, personal capacitado, con accesible al lugar de trabajo, y que bueno, era merecedor en un momento dado de un recurso o de un reconocimiento monetario aceptado. Hacíamos la pregunta acá en el aula de que si consideramos que hoy en día se valora al trabajador en Venezuela. Y yo diría, en esencia, quedábamos que no. Tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Estos dos términos voy a comentarlos acá. La empresa, ya habíamos mencionado, un conjunto de personas que interactúan entre sí, logran un objetivo. Pero la empresa se pueden clasificar y hay varias formas para clasificarlas. Una de ellas es de dónde proviene el dinero con el que ella funciona, ese recurso financiero. Bien, entiéndase que recursos financieros son los montos, el dinero que se utiliza para poner en funcionamiento a la empresa. Tenemos en esencia dos fuentes primordiales. La privada, que es cuando los dueños de la empresa no tienen ningún tipo de relación con el Estado o con el gobierno y actúan de forma independiente, cumpliendo con los parámetros legales, sí, pero el dinero es propio de ellos. O bien lo obtienen a través de algún tipo de financiamiento, se hacen responsables de su pago como tal. Y es lo que conocemos como empresa privada. Vamos a decir, el IESIC es una empresa privada. Funciona por cuenta propia. Bien, y tenemos las empresas públicas, cuyo dinero o principal financista es el Estado venezolano o el Estado de cualquier país. Esa representación que tenemos desde el punto de vista de leyes, de normas como tal. Y que en un momento dado está administrada o manejada por la persona que esté, o el conjunto de personas que estén ejerciendo cargos de gobierno, de poder. No hay que confundir Estado con gobierno. El gobierno es el que va de paso y el Estado es el funcionamiento general del país. Entonces nosotros tenemos empresas privadas y públicas. En el caso de una empresa pública, pudiéramos decir que fuese una escuela como tal. Las escuelas nacionales que son regentadas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, el gobierno o el Estado es el que se encarga de cancelar sus sueldos, sus salarios, pagar todo lo que es los servicios públicos como tal. Mientras que en la empresa privada, ella es quien se encarga de cubrir todos esos costos, todas esas necesidades propias del funcionamiento. La empresa pública está orientada a obtener beneficio social, satisfacer necesidades, lograr también, que se me escapaba hace un momento, lograr felicidad, también es una expresión que se utiliza en la administración. Buscamos lograr la felicidad de las personas cuando se busca esa satisfacción social. Bien, mientras que la privada busca obtener siempre un beneficio, ciertamente, pero obtener a su vez ganancias. Ganancias que pueden reinvertirse en la empresa y le permite crecer como tal y mantenerse en el tiempo. O bien, el dueño o los dueños toman el dinero y hacen uso y disfrute de él. ¿Qué pasa con las empresas privadas y las empresas públicas? ¿Cuáles de ellas crecen en el tiempo?
¿qué empresas crecen? ¿Las públicas o las privadas? Digo, Por excelencia, las privadas. Las públicas puede ser que crezcan, pero es muy limitado. Ellas están orientadas a satisfacer depende esa del estado necesidad. también. También, exactamente. Pero en realidad, las que vemos crecer, las que vemos prosperar, son las privadas. Y hay un tipo de empresa especial, desde ese punto de vista del capital, que le llamamos mixta. Un porcentaje corresponde a privado y un porcentaje a público. En el caso venezolano, las empresas mixtas siempre van a tener mayor porcentaje de financiamiento de acciones por parte de la privada. Se dice que por lo menos el 51%, perdón, de la pública. 51% de la empresa tiene que ser pública para poder firmar los convenios. Bien, y la administración por excelencia trata de que sea con los principios de la parte privada. Un poquito más de independencia, un poquito más de visión a crecer como tal. ¿Ok? Hay también hoy en día, hay unas empresas particulares que son propias del Estado, pero que se les conceden permisos especiales a las empresas públicas para trabajar con ellas. Tenemos esa particularidad. Un ejemplo de algo así como mixta podría ser PDVSA. PDVSA es pública completamente, pero una mixta pudiéramos decir que son las empresas que están en este momento extrayendo petróleo. Ellas sí, que por ejemplo hay empresas con acuerdos que se firmaron con Turquía, con Irán, entonces crearon la empresa y una parte del dinero es venezolano, debería ser 51, y el resto es, por ejemplo, de esas naciones. Nosotros, si tuviésemos el dinero suficiente, también pudiéramos incluso establecer una de esas empresas y trabajar, así sea puramente capital venezolano privado y también público. Se ha logrado, se ha puesto en su momento. Sin embargo, pues bueno, hay que decirlo, hay buenas y malas administraciones. Cuando los intereses del administrador se orientan hacia un beneficio particular, yo diría que son malas administraciones, sobre todo si son de la empresa pública o de la empresa mixta. Porque si es de la empresa privada y él quiere beneficiar ciertas particularidades, uno diría, puede ser que la administración sea buena, o siempre y cuando a quien beneficie, como tal. Esa parte sí es muy importante. Se dice que la administración como ciencia es la que está fundamentada en principios, normas, ideas generalizadas. Conseguimos bibliografía vasta al respecto, bien sea escrita, libros propiamente dichos en las páginas web. Recuerdo que yo tuve una estudiante hace unos semestres atrás, 2, 3 años, y me planteaba en su momento que ella no conseguía información de un tema particular. Bien, se llama, y que ahorita de hecho vamos a comentarlo más adelante. Y ella me decía, profe, es que yo no consigo información. Y yo decía, vale, mira, hay materias que sí de verdad es difícil conseguir información, pero en la administración, no. De eso hay muchísimo. Muchísimas, pero páginas, libros publicados en PDF. Aquel estudiante que me dice, no consigo información, o no la sabe buscar, o no la busca. Porque ese que no consigue es imposible. Y ella me hablaba de la planificación estratégica. Resulta que el proceso administrativo o la administración se puede manejar como un proceso. El proceso implica serie de pasos que se realizan para lograr los objetivos. En lo que sería el módulo 2 y módulo 3 vamos a hablar, ustedes van a desarrollar actividades evaluativas relacionadas con ese proceso administrativo. Son 4 etapas o 4 actividades, distribuidas en 2 fases. Primeramente, la fase estática de la administración, que es la planificación y la organización. Son las que vamos a evaluar con el módulo 2. Y la fase dinámica, que es dirección y control, que se evalúan con el módulo 3. ¿Ok? Básicamente, cuando ella me decía, profe, yo no consigo para desarrollar la planificación estratégica, cómo hacer una matriz
DOFA o FODA. Ahorita se les explico brevemente. Yo le decía, vale, mira, dame unos segundos. Matriz FODA, planificación estratégica, le di enter y salían millones de páginas. Y la chica como me decía después que no. Y yo, bueno, si tú estás buscando algo en específico o quieres copiar y pegar, ahí sí no. Porque recordemos que la idea no es copiar y pegar. La idea es manejar e interpretar la información. De hecho, fíjense la manera de que yo estoy dando la clase. Comparto la información, no me la sé de caletre, porque para caletre eso era, ya hoy en día la educación no debería existir el caletre propiamente. Lo que buscamos es la interpretación y la comprensión por parte de ustedes como estudiantes. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, yo le decía a la chica, lee la información, manéjala y desarrolla. Es lo mismo que yo les voy a pedir a ustedes y también a los que están acá en el aula virtual. Manejen la información, consúltenla, revisen, sintetícenla como tal, hagan un resumen, no copien ni peguen. Porque para copiar y pegar, pues no les pedimos tareas, sino simplemente decimos vamos a revisar lo que tenemos aquí dispuesto en las páginas web. Es un trabajo valioso por parte de quienes lo publicaron, pero no es el trabajo de ustedes. La idea es que lo interpreten. Y por eso es que de alguna manera, al momento de ustedes revisar la actividad evaluativa, cuando yo se las publique, se van a conseguir con que yo les hago preguntas de conceptos, pero a su vez de interpretación. Me gusta mucho trabajar con esa parte, que comprendan y expresen lo que están entendiendo de la actividad. ¿Bien? Les decía, fase estática, fase dinámica. ¿Por qué se habla de esta manera? Lo estático significa que está quieto, estable. Entonces, yo planifico en primera instancia, que yo voy a colocar por escrito en un cuaderno, en un folleto, en un material, en la computadora, la descripción de qué es lo que yo quiero hacer en la empresa. Defino mi empresa, la establezco como tal. Indico cuáles son las acciones que yo quiero desarrollar. Todo lo voy a plantear. De allí viene también ese término de planeación. Es plantear o expresar qué deseo yo hacer. Vamos a decirlo así. Expresar mis ideas. Entonces, por eso es que es estático. No hay un accionar de nadie. Simplemente son ideas plasmadas en un papel. O plasmadas por escrito, bien sea también de forma digital. ¿Por qué las plasmamos o por qué las escribimos? Para evitar que se nos olviden, para evitar malas interpretaciones, como tal. Se establece por escrito. Bien. Nosotros, la planificación implica decir qué queremos hacer, cuándo lo debemos hacer, cómo lo deberíamos hacer y sobre todo, quién va a ser el responsable de hacer como tal. A medida que empezamos a desarrollar esas tareas, pues vamos dando pie o desarrollo a los otros partes o fases, elementos del proceso administrativo. Bien. Cuando yo les hablaba hace un momento de planificación estratégica, es porque ella se divide en algunos aspectos generales de la empresa. Nosotros tenemos la planificación estratégica como una forma de planificar en función de las necesidades de la organización. Ya en este momento yo me centro básicamente en explicar cómo funcionan, digamos, las empresas privadas. Hoy en día, sin embargo, las empresas públicas, muchas, están tratando de copiar la planificación estratégica de las privadas para llevarla a la pública y lograr mejores resultados, por así decirlo. La planificación estratégica nos permite lograr la eficiencia. Recordemos, la eficacia se da por descartada. Cumplimos el objetivo. Pero la eficiencia, como nos decía Christopher al principio, es lograr las cosas o lograr los objetivos haciendo el mejor uso de los recursos disponibles. Yo voy a producir 100 cajas de un material X o de un producto cualquiera. Si yo logro
hacer las 100 cajas con 200 piezas que tengo que transformar, esa es mi eficacia. Si yo en un momento dado mejoro mi proceso productivo, compro tal vez materiales de mejor calidad y logro esas 100 cajas, pero gastando 190 unidades de materia prima, eso me hace ser eficiente. Si yo con la misma cantidad de trabajadores, la misma cantidad de materia prima, el mismo tiempo disponible, en vez de lograr 100 cajas, logro 110, también estoy siendo eficiente. Y soy aún más eficiente si logro las 110 y gasto 190, en vez de 100 y 200, que era lo que era originalmente. Esos son los que nosotros siempre vamos a estar buscando. ¿Ok? Y la productividad va relacionada con obtener ganancias en función de esos manejos eficientes de los recursos que disponemos. Yo les aseguro que el dueño de la empresa, si gastamos menos plata, nos va a considerar que somos muy buenos administradores. ¿Ok? Pero desde el punto de vista de la producción propiamente dicho, si lo hacemos en el tiempo convenido o en menor tiempo, si utilizamos la materia prima que estamos destinada o menor cantidad, utilizamos o empleamos el personal que teníamos planificado o incluso menos, lo vamos a considerar como eficiencia. En esos 3 casos lo vamos a manejar así. Bien. Entonces les decía, enfocamos todos esos recursos para lograr que la empresa sea lo más eficiente o lo más productiva posible, obtenga el mayor margen de ganancia, mayor margen de producción en un momento dado. Y entonces la planificación estratégica es como un área donde me permite decir cómo va a ser la administración de ella. Nos habla en primera instancia que tenemos que conocer la identidad corporativa o la identidad de la empresa. No sé si en alguna ocasión han oído de la misión y visión de una empresa. Sí. Ok. Objetivos de la empresa, organigrama de la empresa, valores de la empresa. Eso es lo que nosotros conocemos como tal, como identidad corporativa. Ya teniendo esto como definido, nosotros podemos identificarnos con la organización, trabajar en pro de ella. Y cuando nos involucramos, pues nos la creemos, vamos a decirlo así. Nos interesamos en ella y queremos que tenga los mejores resultados posibles. ¿Ok? Luego de eso venimos a definir lo que es el análisis interno de la empresa o análisis, y también el análisis externo, que es precisamente conocer sobre la organización. Y ahí es donde empieza en sí lo que conocemos como planificación estratégica. Conocer el análisis interno de la empresa es conocer cuáles son nuestras fortalezas como empresa, cuáles son nuestras debilidades como tal. Y le llamamos, ya les decía, análisis interno. Luego lo contrastamos con el análisis externo, que es conocer nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Es lo que influye desde afuera. Lo interno es cómo funcionamos nosotros. Lo externo es cómo nos afecta ese entorno o lo que nos rodea. Cuando nosotros mezclamos esta información, la cruzamos entre sí, decimos que se desarrolla una matriz FODA o bien una matriz DOFA. DOFA o FODA está integrada por 4 letras. D por debilidades, O por oportunidades, F por fortalezas y A por amenazas. El orden como tal no afecta en realidad, es un efecto de cómo pronunciarlo. A mí se me hace más fácil pronunciarlo como matriz DOFA. Hay compañeros, colegas que la manejan como matriz FADO, DOFA y paremos de contar. Y incluso en inglés el orden también puede variar y simplemente se maneja en una cierta pronunciación. ¿Ok? Cuando cruzamos esos datos, esa información nos permite fijar o establecer estrategias. Y allí es donde viene el término que yo les decía, planificación estratégica. Las estrategias son las acciones o las tareas que yo quiero emprender
en la organización para lograr convertir una amenaza en oportunidad o convertir una debilidad en fortaleza. Aprovechar la fortaleza que yo tengo como empresa con las oportunidades que se me presentan en la calle o en el mercado y lograr mejores resultados. Y cómo evitar que la amenaza externa y mis debilidades se consigan y me hagan disminuir la eficiencia o la eficacia en la empresa. Hacia allá es que van esos planteamientos estratégicos. Vamos a buscar siempre lo mejor y si podemos convertir lo malo o lo deficiente en algo bueno, lo hacemos. Y si no, tratamos de minimizarlo o de controlarlo. Porque a veces las cosas malas pues, no se pueden evitar, pero sí las podemos tratar de manejar de forma tal que no nos afecten tanto. Esa sería la importancia allí. ¿Ok? Cuando nosotros establecemos las estrategias, tenemos que definir qué acciones o qué tareas vamos a ejecutar o implementar para lograr la estrategia. En qué momento lo vamos a hacer y bajo responsabilidad de quién van a estar. No es lo mismo una actividad, una estrategia que esté orientada a la producción y yo ponga al frente de esa estrategia a la persona que se encarga de la seguridad en la empresa. No, allí tenemos que ubicar a la persona capacitada. Si yo voy a trabajar con la producción, debería poner al personal que está dedicado a la parte de producción. Si mis estrategias están orientadas a incrementar la promoción o las ventas de la empresa, tengo que colocar precisamente el personal de marketing o de mercadeo, junto con el de ventas, al frente de esa actividad. Eso es lo que nos hace ser buenos administradores. Colocar al que corresponde en las tareas que le son idóneas o le son la mejor expresión de su accionar. ¿Ok? Todo esto, como yo les decía, chicos, está en papel. Se va colocando por escrito. Y lo vamos planificando en función del tiempo. Hacemos cronogramas, proyecciones, de aquí a un mes que voy a estar haciendo, de a 2 meses, 3 meses. La planificación normalmente se habla de que hay planificación a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo puede ser 1 mes a 3 meses. También pudiéramos hablar hasta 6 meses. Depende del administrador o de la persona que esté al frente de la empresa. Mediano plazo pudiéramos estar hablando hasta 1 año, 2 años, 3 años. Y largo plazo es todo lo que viene posterior. ¿Ok? Cuando nosotros de repente nos dicen, yo voy a incrementar las ventas en un 30% de aquí al año 2028, ¿estaríamos haciendo una planificación a corto o a largo plazo? A largo plazo por la cantidad de tiempo. Entonces, fíjense, son muchos factores que hay que tomar en cuenta de aquí a allá. Lo dejamos por escrito, no nos ponemos tan en serio a planificar, sino que a ejecutar, sino que planificamos y vamos trabajando poco a poco, paso a paso, hasta que lo vamos logrando. ¿Ok? La organización es el segundo elemento o la segunda etapa del proceso administrativo. Como tal, ¿qué es la organización? Poner en orden las cosas. En este caso particular, ya establezco quién va a hacer las tareas en específico, cómo los va a hacer, qué elementos necesita, qué materiales, tal vez qué productos, todos los elementos que ella involucre para desarrollarlos. ¿Bien? Y adicional a eso, le vamos diciendo con quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué momento se va a realizar. No es lo mismo organizar una fiesta al aire libre que una fiesta bajo techo. Entonces, en este caso, en la empresa también lo hacemos de esa forma. Establecemos quién lo va a hacer y cuáles son las necesidades que establece. El que organiza nos ayuda a conocer o a indicar, a establecer, a decirnos qué necesitamos, qué recursos materiales, por ejemplo, como decir, maquinarias, equipos, cuánta cantidad de maquinaria o equipos necesitamos. Bien, veamos, una fábrica que se dedique
no sé, a confeccionar una prenda de vestir y trabaja una sola persona, ¿cuántas máquinas de escribir, de coser necesitamos? Una. Pero si por casualidad trabajan 1000 personas, de las cuales un 20% se dedican a la parte de costura, entonces yo tengo que decir, bueno, de 1000 personas, 20% son las máquinas de coser. Chévere. Pero yo quiero tener a su vez un 10% de respaldo de maquinaria sobre la cual yo voy a hacer mantenimiento y voy a estar rotando. En este momento ustedes ya la profe que le pasó. 1000 trabajadores, 20% están dedicados a la costura. Estaríamos diciendo que son 200. Si asignamos una máquina por trabajador, son 200 máquinas de coser. Pero yo adicional quiero tener un respaldo del 10% de maquinaria en caso de que tenga que sacar algunas a hacerle mantenimiento. El 10% de 200 son 20. Entonces necesito comprar 220 máquinas. Y eso es lo que vamos a ir organizando. ¿Dónde metemos o dónde instalamos, dónde ubicamos 220 máquinas? En un espacio físico, en una empresa. Entonces tenemos que ir acondicionando y organizando todas esas ideas también por escrito. ¿Dónde va a estar ubicada nuestra empresa? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué proveedores? Porque si tenemos 220 máquinas, jóvenes, necesitamos materiales, tela, agujas y paremos de contar. Todo eso tenemos que tener organizadito. No es que llegó el momento de abrir la empresa y empezamos, ¿y ahora de quiénes compramos? No, lo tenemos todo previamente establecido, tanto planificado como organizado. Bien, entonces en esencia eso es lo que es esa fase estática de la administración. Y luego viene la dinámica, que sí ya es poner a la gente a trabajar. Pero eso lo vamos a hablar en el siguiente encuentro, que sería nuestro segundo encuentro, posiblemente al finalizar el módulo 2, por allí, como tal, que es más o menos 3 semanas, si no me equivoco, aproximadamente, que ustedes van a estar entregando las actividades. En este momento yo ya habilité el módulo 2, está en material, y en los próximos días les estoy subiendo las actividades para que se vayan familiarizando. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden consultar conmigo, lo pueden hacer a través del aula virtual, la mensajería instantánea, o me pueden escribir a mí al WhatsApp, con gusto. Si se les facilita de alguna manera, yo también pues, trabajo en el IFRON, acá cerca. En el transcurso del día yo estoy allí. Normalmente hasta las 4:30, 5 de la tarde estoy allí en el IFRON. También estoy a la hora por si necesitan alguna información complementaria.